hablamos de un tema ahora, que es el tema de los protagonistas del día de hoy, que ya viene de larga data y que tiene que ver con la denuncia de judiciales, que el Poder Judicial garantiza la impunidad al Ejecutivo en la discusión salarial. Y por eso está aquí con nosotros para explicarnos bien de qué se trata y cómo es el desarrollo de esta historia, insisto, que ya viene de varias semanas atrás. Está aquí con nosotros visitándonos en Los Protagonistas Pablo Abramovich, que es el secretario general de la Asociación Judiciales Bonaerenses. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, contanos y contale a la gente de qué se trata esto. De lo que se trata primero es de la discusión salarial del 2018, una discusión que viene con muchísima pelea entre los trabajadores y trabajadoras del Estado en todos sus sectores y un gobierno que vino ofreciendo aumentos salariales muy por debajo de la inflación. En el caso de los judiciales, desde el mes de marzo venimos reclamando ya no tener un aumento el que pretendíamos nosotros, sino ser convocados para discutir paritaria. La gobernadora decidió este año no convocar directamente a nuestro gremio e ir definiendo aumentos unilateralmente cuando ella decidía. Y ante la falta de convocatoria, además... ¿Estaba pautado que haya una reunión de paritaria? Estaba pautado que tenía que haber antes del 15 de marzo, no se cumplió y además es una obligación constitucional del gobierno de la provincia abrir las paritarias con todos los gremios, discutir el salario con los sindicatos. Ante la falta de esta convocatoria, además de las acciones gremiales, de los paros, las medidas de fuerza que hicimos, iniciamos una acción judicial pidiéndole a la justicia, reclamándole a la justicia que obliga al gobierno a cumplir la ley, es decir, convocar a los trabajadores judiciales. Tuvimos una primera respuesta allá en el mes de julio de un tribunal de trabajo compuesto por 3 jueces que hicieron lo que tenían que hacer, que era decirle al gobierno, usted tiene que convocar, y además le dijeron, si no convoca, va a tener que aplicar el acuerdo vigente que hay de 2017 que establecía una cláusula gatillo, es decir, que los salarios tenían que ir acompañando la inflación. Desde julio para acá pasaron 4 meses en los cuales se activó el mecanismo corporativo de la justicia, por eso nosotros denunciamos la complicidad, en el cual a través de recursos presentados por el Ejecutivo, de demoras, de conceder recursos que no se conceden en ningún caso, lamentablemente la justicia lo que logró es hacerle ganar 4 meses al gobierno en esta decisión de no convocar, en esta decisión de incumplir la ley, y finalmente la última decisión fue habilitar un recurso a la Corte Nacional para que la suerte de esta medida cautelar se resuelva recién cuando la Corte Nacional decida tomarlo. Es decir, que puede pasar dentro de un mes o puede pasar dentro de 2 años. Y toda la jurisprudencia plantea que este tipo de medidas cautelares, sobre estas medidas no proceden los recursos a la Corte Nacional y a la Corte Provincial, tendrían que haber obligado ya en el mes de julio al gobierno a convocar y a liquidar aumentos por inflación. Es decir, que se desconoció el fallo en este caso. Sí, el fallo de primera instancia, vos sabés que en cualquier juicio un fallo de primera instancia tiene habilitados recursos, claro, pero esos recursos tienen determinados requisitos legales que no se cumplían en este caso y casualmente para este caso con la trascendencia que tenía, porque involucraba el salario de 24.000 trabajadores del Poder Judicial, los jueces habilitaron recursos que no habilitan en ningún caso, inclusive con decisiones contradictorias, porque hace un mes y medio este mismo tribunal había resuelto lo contrario y después para resolver lo mismo cambia de posición, se conforma a otra mayoría. Evidentemente funcionan y se activan todos estos mecanismos invisibles que nosotros venimos denunciando de cuando el poder político necesita determinada resolución del Poder Judicial. Lamentablemente la mayoría de los jueces son permeables a esas presiones y terminaron fallando a favor de un gobierno que se dedicó todo este año a violar la ley, es decir, ignorar que el artículo 39, inciso 4 de la Constitución dice que hay negociación colectiva y que no se pueden definir las condiciones laborales unilateralmente por decisión del gobierno. O sea, lo que sucedió, como se dice en la calle, se fue pateando la pelota para adelante. Sí, exactamente. Las decisiones judiciales tienen, además de que tener que ser justas, tienen que resolverse en un tiempo oportuno. Si yo soy un jubilado que hago un juicio para reclamar una actualización de la jubilación y me lo demoran 20 años esperando que yo me muera, esa resolución, aunque la saquen un día después que me muera, a mí no me sirve. Bueno, en este caso pasaba lo mismo. Una resolución que se dicte a mediados del año que viene sobre la convocatoria paritaria de 2018
no sirve. Y esa es la complicidad que nosotros vemos del Poder Judicial, eso en una decisión que se podría haber tomado en pocos días y tendría que haberse tomado en pocos días si los jueces hicieran lo que tenían que hacer. Sí tenemos que dejar una salvedad que hubo 3 jueces del Tribunal de Trabajo que fallaron como tenía que fallar, valientemente, en este contexto se puede decir valientemente, y hay algunos jueces de este tribunal que está integrado para reemplazar a los jueces de la Corte que se habían excusado, con 6 jueces de casación y Eduardo de Lázari, que es el ministro de la Corte, que algunos de ellos sí sostuvieron su posición durante todo el proceso, no son todos, pero lamentablemente la mayoría que se conforma es una mayoría que termina siendo permeable, como decíamos, a la necesidad de un poder político, aclarando que el Poder Judicial tiene como rol fundamental establecer en el sistema republicano este contrapeso de poderes, es decir, si hay un poder que viola la ley, avasallando derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial es el que tiene que subsanar esa situación. Bueno, es lo que no está haciendo justamente el Poder Judicial en este momento. Ahora, desde marzo a la fecha, en cuanto al salario, ¿tuvieron una mejora salarial? Tuvimos 4 aumentos que la gobernadora Vidal dispuso unilateralmente que totalizan el 30%. Un 30%. Que es lo mismo, es el mismo aumento que hoy tienen liquidado los docentes, que tiene liquidada la Administración Pública Provincial, que tiene 2 problemas. El primero es que ese aumento lo decidió solo Vidal, cuando tenía que haber sido producto de un acuerdo, y el segundo es que las proyecciones de inflación para este año están en el orden del 50%. Lo más probable es que terminemos el año con inflación arriba del 50%, octubre terminó en el 39,5% y faltan 2 meses todavía, con lo cual ese aumento del 30%, además de ser ilegal en el modo en que se dictó, además es totalmente insuficiente porque condena a estar por lo menos 20 puntos abajo de las proyecciones de inflación. Y esto se resuelve con negociación y haciendo una oferta superadora. ¿Y hoy la situación cómo está? La situación es que estamos sin convocatoria paritaria al día de la fecha, esperando la resolución que sea lo más pronto posible de la Corte Nacional. Pero y ¿ustedes pueden actuar para que se actúe lo más rápido posible? No, la Corte Nacional no tiene plazos para resolver. Lo que sí vamos a seguir haciendo como sindicato son las acciones gremiales, además de la acción judicial, reclamando la convocatoria paritaria. Por eso estamos definiendo la semana que viene seguramente nuevas medidas de fuerza. Estamos discutiendo con otros gremios el presupuesto 2019, que es un presupuesto además que recorta partidas en todas las áreas esenciales del Estado, también en el Poder Judicial. Así que digo, para nosotros tenemos un año todavía que le faltan varias semanas para terminar y vamos a seguir peleándola como lo estamos haciendo desde marzo para que se cumpla la ley, para que podamos discutir paritarias, no solo salarios, sino el resto de las condiciones de trabajo y para tener el mejor aumento posible que podamos en 2018. ¿Medidas de fuerza decías para la semana que viene? La semana que viene la JB tiene un congreso el jueves, ahí estaremos previo a asambleas que se van a desarrollar en los 19 departamentos judiciales. Vamos a definir en el congreso una serie de medidas desde la semana que viene hasta fin de año. Gracias. No, gracias a ustedes. Ya seguimos con nuestro magazine hasta las 14. Imagen Platense, el canal de la ciudad.